que tú, Espíritu Santo, vives en mí y que tú me enseñas y me ayudas a obedecer la palabra de Dios, los mandamientos, la voluntad de Dios, y que cuando yo no sé, Él lo hace. Gracias, Señor, porque hoy tengo la seguridad, Padre, de que tú escuchas mi oración. Porque si yo miro hacia atrás, yo puedo ver cuántas oraciones has contestado y cuántas veces, Señor amado, has salido por nosotros, Señor. Así que en el nombre de Jesús, una vez más, yo bendigo tu vida con el poder del Espíritu Santo. Señor, pon, Señor, tus manos sobre tus hijos en esta mañana. Señor, y ayúdalos y guíalos para la gloria de tu nombre. Y así te digo hoy en esta mañana, pon tus planes, pon tus proyectos en manos del Señor. Entrega tu agenda a Él y dile, Señor, cumple tu plan. Estos son mis pensamientos, pero mayores son tus pensamientos. Estos son mis deseos, pero mejores son tus deseos, Señor. Señor, pongo en tus manos todo lo que anhelo, pero también pongo en tus manos, Señor amado, todo lo que tengo y todo lo que soy. Gracias, Señor, porque sé que con tu dirección y con tu ayuda, Señor, lograré cumplir tus planes y tus propósitos, Señor. Gracias, Señor, porque estoy completamente seguro que no pasaremos la vida en vano, Señor. Gracias, Señor, porque aún por la mañana, Señor, puedo levantar mis manos y levantar mi voz y recibir un nuevo año, recibir un nuevo día, alabándote, adorándote y expresando con mi corazón que tú eres mi refugio. Señor, queremos agradecerte esta mañana, aún por nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Venga, Señor, y ministrelos. Llénalos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Establece tu reino sobre ellos, Señor. Ven, Señor Jesús. Manifiéstate, Señor. Allí donde está David, bendice a Marianita, fortaléceles a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bendición. Estamos aquí ya en un nuevo año. Ya todo en lo que pasó el año pasado queda atrás y seguimos adelante para la gloria y la honra del Señor. Estamos en un viaje por primera carta a los Corintios y estamos en el capítulo 5 y estábamos hablando de cómo vamos a tratar cuando hay un hermano o una hermana que ha caído en pecado. ¿Qué deberíamos de hacer como líderes? ¿Qué deberíamos de hacer como iglesia? Bueno, continuamos ahí en el versículo 3 al verso 5 de Primera de Corintios, el capítulo 5. Dice, bueno, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reúnanse ustedes y yo estaré ahí en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, volvamos al contexto. ¿Qué fue lo que pasó? El apóstol Pablo le fue dicho, le fue enseñado, le fue hablado que en la iglesia había muchos pecados de inmoralidad sexual
Y había uno grave, y es que un hermano de la iglesia estaba viviendo con la mamá de su padre. Y, y el apóstol Pablo inclusive dice, esos pecados no los cometen ni siquiera los gentiles. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está sucediendo? Así que era importante que pudieran como iglesia saber qué hacer. Y la primera cosa que les dice es, lamentense. Un lamento como de muerte. Sienta ese dolor. No se alegre porque un hermano ha caído. No lo ponga de vergüenza. No ande hablando de esa persona de esquina a esquina, dañándole. No. Sienta ese dolor al punto que lo lleve a usted a orar, a interceder, a gemir, a mirar cómo lo vamos a levantar, cómo vamos a hacer con esa persona. Porque la iglesia no hacía nada, los líderes no hacían nada. Antes se jactaban de que tenían una mente abierta al punto de que no importa si son adúlteros o fornicarios o lo que sea, eh, eh, vamos a estar en comunión con ellos. Bueno, ahora entonces les está diciendo, miren, reúnanse, miren a ver qué van a hacer. Ahora, en tanto que los creyentes no deberían de estar juzgando los motivos de los demás, pues la palabra del Señor dice que el único que va a juzgar la motivación de las personas es el Señor. Tampoco debemos andar juzgando el ministerio de los demás, que sí podemos aportar o anunciar con mucho respeto cuando hay algún error, alguna dificultad. Pero la palabra del Señor sí dice que ciertamente espera que la iglesia sea sincera en cuanto a la conducta de otros. Mire, no hablamos de motivaciones, no hablo de ministerios, hablamos de conducta. Voy a repetirlo. No somos llamados a juzgar los motivos de las personas. El único que juzga los motivos es el Señor. No somos llamados a juzgar el ministerio de nadie, ni compararnos, ni hacernos más grandes o más chicos. Eso le corresponde al Señor. Pero sí debemos ser sinceros en cuanto a las conductas o a los comportamientos de nuestros hermanos. Entonces aquí Pablo describe como una reunión oficial en la iglesia, donde el ofensor va van a juzgar la conducta de ese ofensor, pero tienen que hacerlo de acuerdo a las instrucciones divinas. El pecado público se debe tratar públicamente, pero hay un proceso primero. No se va primero al público sin pasar por el proceso. Es que hay muchas personas que una persona peca y de una se va ante todo el público a denigrar de esa persona. No, primero hay un proceso. Mire lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 15 al versículo 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, escúchalo bien, entre la primer cosa y la segunda debe haber un espacio de tiempo, ¿verdad? Dice, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dígalo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, algunas cosas que debemos aprender para poner en práctica y no cometer errores, porque muchas veces en vez de levantar una persona, lo que podemos hacer es más bien dañarla totalmente. El pecado es muy importante entender que no se barre y se esconde debajo de la alfombra. Usted ha escuchado, yo creo que usted no lo hace, pero usted ha escuchado que hay gente que coge y barre y levanta la alfombra y tira la mugre debajo de la alfombra y nadie se dio cuenta. Así muchas personas pueden hacer con el pecado. Bueno, porque después de todo, recuerde que esa iglesia tenía un ambiente que le interesaba más el buen nombre que trabajar en lo que tenían que trabajar. Habían incrédulos. ¿Sabe? El problema del pecado no es solamente con la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema del pecado? Que allá afuera hay una cantidad de testigos que saben que tú eres cristiano. Y entonces lo que queda está siendo dañado es el nombre de Cristo. Por eso nosotros como iglesia lo primero que tenemos que tratar de hacer a lo máximo es ayudar a esa persona, tratar de levantarla, orar, lamentarnos, mejor dicho, hacer un trabajo de amor verdadero. Ya lo último es ya hacer todo ese proceso, pero primero esto. Pero uno encuentra, hermanos, que en vez de hacer ese proceso, ¿cuál es el proceso que hacen? Lo primero es anunciarlo a los cuatro vientos y hacer daño. Fíjese en las palabras aún fuertes que utiliza Pablo para darles instrucciones. Necesitamos que sea quitado de en medio de nosotros. Si la persona realmente no viene, que sea quitado en medio de nosotros. Cuando es ese quitado, no está diciendo, échelo de la iglesia, no. Si está ministrando, dígale que se siente y que no es momento de estar ministrando hasta que arregle su vida. Si la persona no arregla su vida y qué sé yo, dice, se ha entregado a Satanás. Y ahora les voy a explicar de qué se refiere, si me da el tiempo, ese se ha entregado a Satanás. Y luego dice, límpiense, dice, quítense. Pablo no estaba sugiriendo que hay que acabar con el ofensor, pero también está diciendo que no podemos vivir en suavidad. No pasó nada, no sucedió nada. Desde luego damos por sentado que en primer lugar los líderes espirituales de la iglesia deben intentar personalmente restaurar a esa persona. Ese es el primer paso, restaurar a esa persona. Pero tiene que ser alguien espiritual, porque si no es espiritual, en vez de ayudarle, le va o a alcahuetear o le va a juzgar al punto de darle la última estocada. ¿Sabe? Eso te tenía que hacer mediante la autoridad del Señor Jesucristo, en su nombre, y no bajo la autoridad ni de la iglesia ni de un pastor, no, en la autoridad de Cristo Jesús. ¿Sabe? ¿Qué quiere decir que un creyente sea entregado a Satanás? Vamos a mirar. No tiene nada que ver en cuanto a la 55. no tiene nada que ver en cuanto a su salvación, ya que para empezar, no es la iglesia la que concede salvación o la que quita salvación, porque eso sería una herejía. La iglesia ni el pastor le quita la salvación a una persona o le da la salvación a una persona. Un creyente disfruta de una
protección especial frente a Satanás cuando está en comunión con el Señor y está en comunión con la iglesia. Quiero que ponga mucha atención. Una persona, un miembro de la iglesia, disfruta de una protección especial frente a Satanás y frente a sus artimañas cuando está en comunión con Dios y en comunión con la iglesia. Entonces, cuando dice aquí, entrégueselo a Satanás, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, ya no está en comunión con la iglesia porque no ha aceptado la corrección y no está en comunión con Dios por cuanto vive en pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, Señor, te lo entregamos. Briega tú. Como decía ayer una persona que estábamos hablando, me decía, a nosotros pueda que nos quede grande este asunto. Al Señor no. Ningún corazón, ninguna vida le es tan difícil al Señor. Pero lo que pasa es que cuando está la persona fuera de comunión de Dios y de la iglesia local, es una presa fácil para el enemigo. Por eso nosotros tenemos que bregar a lo máximo. Yo siempre he dicho que una persona que está practicando el pecado y que como mínimo está intentando buscar de Dios, no se ha desconectado totalmente, que siente esa necesidad de buscar del Señor, hay que mantener ese lazo ahí fuertecito de la iglesia, orando, bendiciendo, qué sé yo. Pero a veces llegan y pierden la comunión con la iglesia, porque el pecado lo primero que hace es apartarte. Así como la fiera que aparta el venado y lo aparta y lo aparta. ¿Por qué? Porque fuera del redil es más fácil atrapar la presa. Por eso yo le invito que este año usted sea lleno de misericordia, pero también de firmeza. Alabado el nombre del Señor. Y no permitamos que el enemigo siga arrasando con familias, arrasando con ministerios. Mire, es que cuando esa persona está fuera de la comunión de Dios, fuera de la comunión de la iglesia, es una presa fácil. Inclusive Dios puede permitir que Satanás ataque el cuerpo del ofensor. De manera que el creyente que ha pecado en medio de esa crisis se arrepienta y vuelva al Señor. Por eso decía, no importa si el enemigo toma su cuerpo con tal de que esa persona sea salva. Pero ese ya es el último recurso, ¿verdad? Se lo entrega a Satanás. Miren, también él está diciendo que hay que limpiar el pecado. Vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 5 y leamos el verso 6 al verso 13. Lea conmigo. Y está hablando de una iglesia que se jacta de tener mucha gente seguro, de tener un edificio muy bello, de tener una alabanza maravillosa, jactándose, pero sabiendo que hay pecado ahí dentro. Y mire lo que dice. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo. Quiero aclararlo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo.
Nadie nos escribo que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con él tal ni aun comas. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues ese perverso de entre nosotros. La imagen que aparece aquí es la de la cena de la Pascua, allá en Éxodo capítulo 12. Jesús es el Cordero de Dios que derramó su sangre para librarnos del pecado. Dice en San Juan capítulo 1, verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe? Aquí estamos hablando de la obra de Cristo. Déjeme leer otro texto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al verso 25. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien la resurrección de los muertos le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Los judíos que estaban en Egipto fueron liberados de la muerte al aplicar la sangre del cordero en los lindeles de sus casas. Luego de colocar la sangre, las familias judías comieron la Pascua. Y uno de los requisitos era que tenían que comer pan sin ninguna levadura. Aún pan para la fiesta debería de ser sin levadura. La levadura es un cuadro de pecado. Es pequeño, pero poderoso. A veces sobra en secreto, pero mancha toda la masa. La agranda, se esparce. El miembro de la iglesia de Corinto, que estaba pecando, era como una pequeña porción de levadura. Estaba contaminando el pan entero de la congregación. ¿Sabe por qué la Biblia dice que somos como un cuerpo? Imagínense que cada uno de nosotros somos una célula. Y hay una célula malita, hay una célula infectada. ¿Qué hacen las otras células? Van y rápido la rodean y la curan o la depuran para cuidar el cuerpo. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos hacer lo mismo. La iglesia debe limpiarse de la vieja levadura, de las cosas que pertenecen a la antigua vida. Eso, lo que éramos antes de confiar en Cristo Jesús. También debemos despojarnos, como dice Pablo aquí, de la malicia, de la maldad, y reemplazarla por la verdad, por la sinceridad. ¿Saben? La iglesia local debe ser lo más pura posible. Pero entendemos que el pecado asedia, que el mundo asedia, y tenemos que estar preparados para levantar a nuestros hermanos. Porque aún la palabra del Señor dice, tenga cuidado, porque usted no sabe si en algún momento Dios lo guarde, usted también comete alguna situación. Por eso debemos de obrar
con misericordia, levantándonos unos a otros. Alabado el nombre de Dios. Así que la iglesia no debe juzgar, no debe condenar a los que están fuera de la fe. Ese juicio le pertenece a Dios. Pero sí nosotros debemos de ocuparnos de cuidar la casa, de cuidar el ministerio, de bendecir a nuestras familias, de bendecir a nuestros hermanos. Alabado el nombre de Dios. Mire, Pablo vuelve a enfatizar la importancia de la separación del mundo. Los creyentes no tienen que aislarse del mundo, pero sí separarse del mundo. Y inclusive, ¿cómo empieza el pecado en una persona? ¿Por qué? Porque empieza a hacer alianzas con el mundo, con sus amigos, con sus amigas, sus conocidos, sus familiares, y empieza a hacer esas alianzas o aún con el internet. Necesitamos entender que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, separados para el Señor. Así que no podemos evitar el contacto con los pecadores, pero sí podemos evitar la contaminación de parte de ellos. Usted tiene que tomar esa decisión. Este es un año de consagración para el Señor. Quedan pocos días. El Señor está a la puerta. Aproveche su reloj biológico para que sirva y glorifique el nombre del Señor. Levántese. Este es el momento en que usted tiene que entender que ha sido llamado, separado y que tú eres la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve la sal? Ni siquiera para ser tirada en el suelo y pisoteada por caballos. Escuche, necesitamos tomar el lugar que el Señor nos ha dado. Oremos inclusive por aquellos hermanos que están pasando por dificultad o aquellos que se han vuelto atrás. Tengamos misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Mis amigos, mis hermanos y yo esta mañana, Señor, te agradecemos por darnos este privilegio de levantarnos para orar y presentarnos ante tu palabra como un espejo, Señor. Oh, Señor, cómo necesito consagrar mi vida cada día a ti, Señor. Pero también, Señor, necesito, Señor, entender que fui santo, separado para ti. Ayúdame a ser testimonio. Hoy oramos por nuestros amigos o hermanos que se han vuelto atrás, Señor, que están en un momento de crisis, de dificultad, están siendo fascinados por el mundo. Señor, nosotros nos resistimos a dejarlos allí y dar la espalda, Señor. Perdónanos, Señor, por y denigrar, Señor, y dañar las vidas de las personas, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Y es más, tú dices en tu palabra, Señor, que tú prefieres inclusive que su cuerpo se pierda con tal de que esa alma sea rescatada, Señor. Si has hecho tanto por un perdido, ayúdanos a tener ese amor y esa misericordia que tienes tú con nosotros, Señor. Gracias por este día, este nuevo año. Los pongo en manos del Señor y que la gloria de Dios sea sobre ustedes este resto de día. Los felicito. 55, 56 pantallas hoy 1 de enero. Hay una. Hoy van 55 este año. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que disfruten este día y muchas bendiciones para todos. Amén.